Buenos días. Buenos días, ingeniero. Bueno, ¿Cómo está? Buena. Buenos días, ingeniero. Bueno, vamos a hacer esta clase que es base de datos, que vamos a decir lo que es MySQL, es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Los ejercicios para esta MySQL, lo que es que una base de datos, por ejemplo, base de la datos es un conjunto de información que se relaciona entre sí que está almacenada en organicidad de forma sistemática, por ejemplo, para facilitar su presentación, búsqueda, bueno, a un ratito, estudiante. A lo que es búsqueda y uso, ¿no? En lo que es la base de datos. En inglés se conoce como database. Las bases de datos han evolucionado tras los avances informáticos y electrónicos que pasen de unos sistemas que tenía antes, lo que es analógico, a un sistema digital. Lo que sería caracterizando por almacenar una gran cantidad de información que puede ser utilizada de manera rápida y fácil, ¿no? Ejemplo, estudiante ya. Estructuras o conteneros donde se almacena información siguiendo determinadas pautas de disposición y ordenación para el posterior procesado de los datos. Las bases de datos relacionales son aquellas que nos permiten establecer relaciones entre las diferentes tablas que componen a una base de datos. El objetivo de la base de datos es facilitar el uso y acceso de la información de aquí a allí que sean ampliamente utilizadas en el sector empresarial, eh, público y científico, ¿no? Así como en las bibliotecas, en otras también en lo que es base, ¿no? Ingeniero, bueno. Buena, ¿cómo está? Ingeniero, me dijo una compañera si le puedes entrar, me dice. Ah, ya, sí, ya. Ahorita los estudiantes. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Fátima, ya está. Ya. Asimismo, se ha creado sistemas que gestionan la base de datos a fin de mejorar sus funcionamientos conocidos como sistema de gestión de base de datos. Por sus siglas en inglés se llama Database Management System, que permite almacenar de manera más rápida y segura de la información. También tiene lo que es tipo de base de datos. Son algunos, por ejemplo, acá en lo que es, ha sido creado diferentes bases de datos a fin de que personas, empresas o organizaciones públicas y privadas puede almacenar información de manera rápida. Por ejemplo, los diferentes tipos de base de datos pueden ser clasificados según su utilidad
a la hora de la aplicación, entre otras. Por ejemplo, a continuación se presentan las principales tipos de base de datos. Por ejemplo, base de datos estática, por ejemplo, son aquellas que se emplean para la lectora o consulta de información, la cual no puede ser alterada porque generalmente se trata de datos históricos que se emplean para realizar análisis de información. En específico, por ejemplo, son típicas de las inteligencias empresariales, lo que también bases de datos dinámicas, por ejemplo, son bases de datos que pueden ser consultados y autorizados, por ejemplo, según las necesidades que se presenten. Por ejemplo, en otro base de datos bibliográfica. Base de datos bibliográficas contiene los datos principales de una publicación. Por ejemplo, de ahí se solo contenga información sobre el nombre de autor o autores, fecha de publicación, título, editorial, lo que es número de edición, área de estudio o temática, ¿no? Entre otros, en algunos casos puede incluir un resumen de la publicación. La base de datos de texto completos son aquellas bases de datos que almacenan, por ejemplo, las fuentes primarias del documento o texto, en especial si son de carácter histórico, científico o documental. También lo que es directorios, por ejemplo, se trata de la base de datos en la que se registran números de telefónicos, de direcciones de correo electrónico, de datos de facturación, código, entre otros. Entre bases de datos son ampliamente utilizadas en la empresa a fin de registrar información sobre sus empleados, clientes, proveedores, entre otros. En ejemplo más común son las guías telefónicas, ¿no? Listen. Ya está. Por ejemplo, en las bases de datos, de datos especializados, por ejemplo, son los que se emplean en diversas áreas que tiene un público determinado, por ejemplo, y que son construidas a fin de satisfacer una necesidad específico. Se emplean en la área de biología, química, medicina, entre otros. Por ejemplo, por la admisión de datos de un sitio web, ¿no? Por ejemplo, base de datos jerárquicas, por ejemplo, en esta se almacenan un gran volumen de información que está organizada según su nubio de importancia y de los datos compartidos. Por ejemplo, parte de la más importante a los datos complementarios son mayor defecto en la represión de datos, ¿no? Siempre tenemos acá en lo que una tabla, siempre tenemos acá campo clave o llave primaria, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos em, toda la tabla y también acá en esto, esa imagen, lo que registra una tupa, lo que hace acá arriba,
y también lo que es campo, ¿no? Por ejemplo, el campo tiene ciudad, también tiene país y nombre, ¿no? Esta es una tabla, ¿no? Así, una tabla. Entonces, para todas las bases que hay ahora, ponemos bien, siempre es una tabla y después hacemos la consulta, ¿no? Bueno, vamos un poquito a ver este video que es base de datos, que hace bastante aquí en lo que es completo para esta base de datos, ¿no? Las bases de datos científicas son una excelente herramienta para nuestras investigaciones. Los artículos científicos son una de las principales fuentes de información, no solo teórica, sino también de los métodos investigativos que podemos usar para adelantar nuestras investigaciones. Las bases de datos más famosas son Scopus y Google Académico, y son dos grandes universos. Scopus es suscrita, es decir, es de pago, y no todos tenemos acceso a ella. Google Académico es gratuita y está libre para todos. Hoy te quiero hablar de unas bases de datos especiales, también gratuitas, de acceso abierto y muy valiosas. Entonces quiero generar un poco más de información al respecto. Si quieres saber más cuáles son las bases de datos de acceso abierto más usadas en Latinoamérica, quédate hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Mejía, el profe de acá de Aprender a Investigar. En Aprender a Investigar enseñamos trucos para la investigación y para qué sirve la investigación en la vida. También tenemos un perfil en Instagram, @Aprender a Investigar, donde subimos historias, compartimos imágenes, hacemos transmisiones en vivo y sobre todo charlamos un poquito más personal, un poquito mejor, porque los comentarios de YouTube no son como los mejores. Para muchas personas, la mejor base de datos es Scopus. A ti te pueden decir profesores o compañeros, ay, use Scopus, parce, use Scopus, que Scopus, que Scopus, pero pregúntales por qué. Cuando alguien te diga que uses Scopus, pregúntale por qué. Si no te sabe decir por qué, no confíes mucho en el consejo de esa persona. Scopus tiene unas características que la hacen especial. Tiene artículos de gran calidad, de muy buenas revistas, es una base de datos indizada muy poderosa, es una base de datos referencial, se publican artículos de muy buena calidad, muchos de esos artículos están en inglés, pero pues Scopus es una base de datos suscrita. Las universidades tienen que pagar acceso a Elsevier para poder acceder a Science Direct y a Scopus, dos servicios del Elsevier de artículos científicos. Para muchas personas, y me voy a incluir en este otro grupo, la mejor base de datos es Google Académico. ¿Por qué? Porque es gratuita y yo personalmente, con muy buenos trucos de búsqueda avanzada que también enseño acá en el canal, puedo obtener los mismos artículos que están publicados en Scopus. Todo lo que tú encuentres en Scopus está en Google Académico, siempre. Por supuesto, algunas veces no está disponible porque son artículos por suscripción, pero la misma información que encuentras en Scopus la puedes encontrar en Google Académico con una excelente búsqueda avanzada. Entonces, para mí la mejor sigue siendo Google Académico. Aunque de esas bases yo ya he hablado muchísimo, tengo muchos videos de Scopus y de Google Académico y por eso ahora quiero mostrarte otras bases de datos, pero de una manera distinta. Quiero mostrarte cuáles son las más usadas y el hecho de que estadísticamente sean las más usadas implica que para muchas personas esas son las mejores bases de datos. Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Vamos a la pantalla. Estamos acá en pantalla y como puedes ver estoy buscando cuáles son las mejores bases de datos científicas. Voy a entrar a la primera página, es de normazapa.pro, una página muy relacionada, pues NormaZapa, tú sabes que eso es muy importante. Y vamos a ver cuáles son esas bases de datos. Google Académico la tienen de primera, te acabo de hablar de ella. Microsoft Academic es como la copia de Google Académico, pero de Microsoft, también es muy buena, tiene muy buenos artículos, sin embargo, puedo hacer mejores búsquedas avanzadas en Google Académico que en Microsoft Academic. Y pues no sé, ya como que estoy muy familiarizado con Google Académico. Si te gusta probar cosas nuevas, puedes ir a Microsoft Academic, siempre es una nueva alternativa y te puede servir. La referencia, la verdad, esta no la conozco, pero bueno, vamos a empezar entonces la exploración de cuáles son esas bases de datos científicas más usadas con una herramienta bastante poderosa de Google que se llama Google Trends, un servicio para examinar tendencias. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a partir la pantalla y pues voy a colocarla en pantalla completa para que veamos mejor. Voy a empezar a escribir entonces distintas bases de datos que nos recomiendan acá en Google Trends. Como lo puedes ver, acá lo tengo en pantalla completa, pero lo voy a dejar así de ladito para poder que nos rinda un poco más. Voy a empezar con la referencia.
Esta palabra, al ser una palabra tan común, puede implicar muchísimas cosas, entonces no creo que nos funcione mucho. Voy a cambiar el país, acá nos aparece España, yo voy a incluir todo el mundo. Y pues vamos a empezar a comparar esto. Acá nos aparece la popularidad de la búsqueda de este término. Sin embargo, como te digo, la referencia es una palabra común, entonces puede significar muchas cosas. Acá vamos a ver cuáles son los temas relacionados con la referencia. Por ejemplo, ¿cuál es la referencia para pagar? Brainly, que es un marco de referencia, que es movimiento. Claro, empresa, democracia. Pues como puedes ver, este término, la referencia, no nos ayuda mucho a determinar si esta es una buena base de datos o no. Entonces, pues la vamos a excluir en un ratico. Acá nos aparece Dialnet de tercera, entonces voy a colocar Dialnet acá. Ya nos apareció un comportamiento como lo puedes ver en este gráfico. Voy a añadir más términos. Voy a colocar acá Redalic. Y seguimos añadiendo, acá ya estamos comparando Dialnet y Redalic en todo el mundo en los últimos 12 meses. Acá podemos ver cuántas personas en un porcentaje relativo, esto no es cantidad de personas, es más bien un porcentaje de búsquedas frente a este máximo que se ha registrado acá, que es 100, y pues el resto es relativo frente a esta cifra. Es una cifra normalizada. Podremos ver cuántas personas a lo largo del tiempo buscan alguna de estas bases de datos. Podemos ver que en este caso Dialnet y Redalic tienen una popularidad muy similar, bastante similar. Continuemos. Vamos a pasar aquí a Cielo, entonces añadamos Cielo en esta comparación y vamos a ver que wow, mira lo que acaba de pasar. Cielo es muchísimo más popular que Redalic y que Dialnet. Continuemos. Base. Vamos a colocarla por aquí, a ver si nos aparece. Base, acá en verde. Solo que, bueno, este base puede significar muchas cosas. No es precisamente el término que más necesitamos. Vamos a verlo por acá en individual. Base Ducadun. Base Boca Rosa Core, bueno, no sé en qué idioma. Base Boca Rosa Cores, no sé qué signifique. Corpus Christi Naval Base, Base Boca Rosa, no. Esta base de datos Base la vamos a reemplazar, no la podemos comparar. La verdad yo no la conozco. Vamos a comparar aquí Reddit. Vamos a empezar a excluir de nuestra búsqueda aquellas palabras que son fáciles de confundir. Acá está Reddit, tiene muy poca popularidad. Eric puede ser el nombre de una persona, entonces no lo voy a incluir. Sin embargo, quiero mostrarte qué puede significar Eric para que sigamos viendo este estudio un poquito más metódico. Acá está buscando. Acá vemos que Eric tiene muchísima más popularidad que las bases de datos científicas, pero cuando voy a ver al detalle, en Eric me aparecen Eric Neput, George Floyd, Eric Munchel, Eric Church, Eric Coomer. Entonces son nombres, como te decía. Vamos a excluir esas bases de datos que no aportan mucho. Biology Browser, vamos a copiar esto para no tener que copiar acá y pegar. Entonces copiamos, pegamos. Vamos a ver cómo nos va con Biology Browser. Tiene muy poca popularidad. RefSeq, vamos a ver. Vamos a colocarla por acá. RefSeq. Ahí algo hizo, algo aparece de manera significativa, aparece en algunas épocas del año. Worldwide Science, vamos a ver qué nos va con esta, muy baja todavía. Y bueno, pues la verdad, vamos a ver esta, DOAC sí es un poquito más famosa, esta la he podido ver yo con mayor interés. Vamos a ver qué tal está DOAC. DOAC es un poquito más relevante que muchas que hemos visto. Science Direct es del Sevier. Esta base de datos es muy buena, pero es subscrita y ya no encuentro mucho más. Latindex es como un índice de revistas. Scopus ya te la mencioné y pues ya. Vamos a ver entonces qué pasó con estos resultados. Vamos a ver entonces que Cielo es la base de datos más usada en todo el mundo frente a las que estamos comparando. No estamos incluyendo ni Google Académico, ni Scopus, ni Science Direct porque son bases de datos suscritas. Vamos a ver cómo se comportan en el mundo. Estamos viendo que Cielo es muy buscado en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Redalic es protagonista en México. Vamos a ver que en ciertos países africanos y de Asia se utiliza mucho DOAC es multidisciplinaria y Dialnet se utiliza mucho en España y acá ya podremos ver información un poco más por cada una de estas búsquedas, como lo estás viendo en pantalla. Quiero aclararte que todas estas cifras que te estoy mostrando son una información mucho más objetiva que lo que alguien te pueda decir sobre cuál es la mejor base de datos. Para mí la mejor base de datos es Google Académico y te expliqué por qué. Sin embargo, puede que para ti no lo sea. Voy a colocar un caso muy especial.
Dentro de estas bases de datos que nos acaban de sugerir, hay una base de datos muy buena, especial para los servicios de salud, que no vimos por ninguna parte. Esa base de datos es PubMed. Vamos a buscarla. Voy a añadir un nuevo término, voy a colocar PubMed. Es una base de datos espectacular. Y mira, de hecho PubMed tiene muchísima más popularidad que todas las anteriores. Y PubMed es muy utilizado en Estados Unidos, en Europa, Asia, África, Argentina, Colombia también. Y vamos a ver qué términos relacionados salen con PubMed. PubMed COVID, PubMed COVID-19, PubMed coronavirus. Claro, esto no me lo esperaba. Pero al ser de salud, al ser de medicina, al ser de estas áreas relacionadas con esta nueva cepa del coronavirus, pues aumentó la cantidad de información y la cantidad de personas interesadas en este tema. Entonces mira, en este caso, en el último año, tiene muchísima importancia y pues es una base de datos bastante buena. Quiero darte un consejo muy especial. La mejor base de datos para ti la tienes que descubrir tú. Todas estas son opciones. Yo te estoy brindando cuáles son las opciones más usadas por miles o quizás cientos de miles de personas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Explóralas. Quizás algunas las conocías, quizás otras no. Déjame en los comentarios cuál es tu base de datos preferida y por qué. Recuerda que hay que empezar a construir el por qué esa base de datos es tan importante. La mejor base de datos para ti puede depender del idioma en el que quieras consultarlo, de tu tema de investigación, porque tú puedes cambiar de temas de investigación y puedes cambiar por bases de datos disciplinarias como PubMed, que es totalmente disciplinaria, de tus objetivos como investigador. Quizás necesitas artículos de primera categoría para poder soportar los tuyos, o quizás necesitas simplemente artículos científicos que te ayuden a progresar y a solucionar problemas. Y también depende de tus profesores. Si tus profesores te van a pedir Scopus, pues la mejor para ti sigue siendo Scopus. Si te piden PubMed, si te piden Dialnet, Redalic, pues es un requisito que ya te pide un profesor. Contra eso no podemos escoger mucho. Aunque con argumentos, pues quizás podemos ganar un poco esa batalla. Examina los contextos, examina tus condiciones y determina cuál es la mejor base de datos para ti. Suscríbete al canal. Las bases de datos científicas son una Bueno, de lo que es bases de datos, ahorita en esto también tenemos otro, lo que es base de datos de red. Por ejemplo, es aquella que contiene una serie de datos registrados y conectados entre sí. Es ampliamente utilizada para programadores, ¿no? También una base de datos transaccional, por ejemplo, su finalidad es recolectar y recuperar datos de manera rápida, ¿no? Por lo general son empleadas para realizar análisis de lo que es calidad, recolectar datos de producción, relación tal, lo que es bancaria, entre otros. La base de datos multidimensionales, por ejemplo, permiten desarrollar aplicaciones específicas. Las tablas que conforman esta base de datos puede ser tablas de lo que es métricas. También una base de datos documentales, por ejemplo, se emplean para almacenar gran cantidad de información completa y realizar búsqueda más rápida y efectiva de lo que hay que hacer después en una fase, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de base de datos, por ejemplo, algunos ejemplos de base de datos son bibliotecas públicas, por ejemplo, son espacios en los que se emplean bases de datos generalmente gestionados por bibliotecas, por ejemplo, si a fin de registrar la información principal de los libros, las revistas, los periódicos y demás publicaciones que tiene así como también sus préstamos y su circulación entre los usuarios, ¿no?
También lo que es historias médico, base de datos destinada a registrar la información específica con respecto de estado de salud de los pacientes, es decir, historia médica, tratamientos, análisis, por ejemplo, en otros, ¿no? También lo que es nómina de pago, tenemos bases de datos lo que es empleadas generalmente en las empresas para registrar información de los empleados con respecto a los cargos y salarios asignados. Sistemas de contabilidad, por ejemplo, son bases de datos en lo que se registran información sobre la actividad contra lo que es de las empresas, gestión de cuentas, entre otros, fin de mantener la información de manera ordenada y rápida de acceder. Archivos personales refiere a la manera de organizar, archivar el contenido que sirve de la base para una investigación o trabajo intelectual, a fin de resguardar las fuentes primarias y secundarias de la información. El sistema financiero, por ejemplo, son bases de datos que emplean en la entidad bancaria en fin de manejar la información de sus clientes y de los movimientos financieros que están realizar de manera segura. Por ejemplo, siempre vamos a tener un sitio web, lo que es servidor, datos y Excel también, o sea, en lo que es bases de datos. Entonces, el diseño de una base de datos incluye identificar los datos que necesita y organizarlos en la forma requerida por el software de la base de datos. Por ejemplo, escoger los datos, identificar cuál información debe estar en su base de datos con base de la lista de tareas que desea que la aplicación realice. Determine cuál información necesita para completar cada una de esas tareas. Organizar de datos, definir la tabla que organizar de datos. Por ejemplo, cada tabla se concentra en un objetivo. Por ejemplo, una cosa, ¿no? Sobre el cual se desea guardar la información. Se debe crear una tabla para cada objeto. Por ejemplo, el nombre de la tabla debe identificar claramente el objeto que cual tiene con una palabra o un término descriptivo, ¿no? Por ejemplo, lo que es organizar los datos de la tabla. Identifique los atributos de cada objeto. Se hace también en en la tabla definir y nombre la columna para cada uno de los archivos. Por ejemplo, identificar en esa tabla. En lo que se hace también identificar la clave primaria que para la llave de la tabla. Definir los valores predeterminados por ejemplo, identificar columnas con datos obligatorios. También lo que es definir relaciones entre tablas. Una fila en una tabla estará relacionado con varias filas en otra tabla. Se necesita una columna para conectar las filas relacionadas en tablas diferentes. En muchos casos, habrá que incluir una columna en una tabla para guardar los datos
que encuentren en los datos en la columna de Java primaria de otra tabla. Vamos un poquito de video de lo que es código de base, ¿no? Hola chicos, bienvenidos a un video más de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender las principales características del lenguaje SQL, que es el que vamos a estar utilizando próximamente. Para empezar, me gustaría decirles qué es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consulta, es decir, es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular mi base de datos. Es un lenguaje que es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo podemos utilizar en cualquier manejador de base de datos del modelo relacional, como puede ser SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Hay más manejadores de base de datos. Ahora, SQL lo podemos dividir en dos, en DDL y en DML. DDL es el lenguaje de definición de datos y DML es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que el lenguaje de definición lo que me va a permitir es darle estructurar mi base de datos y crearla. Por ejemplo, vamos a poder crear nuestras entidades, nuestros atributos, la cardinalidad, etc. Entonces, el lenguaje de definición me va a permitir darle, definir mi base de datos y crearla. Y el lenguaje DML, que es el de manipulación de datos, lo que me va a permitir hacer es modificar, eliminar, consultar, es decir, voy a poder manipular los datos. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que no podemos utilizar un lenguaje de manipulación de datos sin haber antes utilizado uno de definición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo no puedo manipular datos o yo no puedo manipular algo que no ha sido creado previamente, por lo tanto no existe. Algunos ejemplos de nuestro lenguaje de definición de datos podría ser un create o un drop. Y en cuanto al lenguaje de manipulación, podría ser un insert o un select. Estas son sentencias que son parte del lenguaje SQL y vamos a ver más adelante, y son ejemplos que les pongo para que más adelante quede más claro y ustedes puedan identificar qué tipo de instrucciones están utilizando. Ahora, algo que debemos de tener en cuenta es que nosotros vimos anteriormente cómo hacer un diagrama entidad-relación. En SQL nosotros le llamamos un modelo relacional, es decir, tu modelo entidad-relación que hiciste, tus tablas, tu diagrama que hiciste, en SQL lo vamos a llamar modelo relacional. Y lo que nosotros aprendimos anteriormente de entidad, cardinalidad, mapeo, etc., aquí se le da otro nombre. Es exactamente lo mismo, pero lo único que sucede es que lo llaman de una manera diferente. Y es importante que lo tengamos en mente por si en algún momento se llegan a referir a esas cosas con otro nombre. Por ejemplo, a una entidad en el modelo relacional la vamos a llamar tablas. A un atributo lo vamos a llamar campo. A un registro lo vamos a llamar tupla y a la cardinalidad o mapeo la vamos a llamar relación. Entonces, cuando nosotros estemos programando nuestras bases de datos, cuando las estemos manipulando, nos vamos a referir a las entidades como tabla, los atributos como campos, etc. Es importante que lo sepamos para que después cuando nosotros digamos o nos refiramos a estos elementos de la manera del modelo relacional, nosotros entendamos a qué se refieren o cuál es su equivalente en el diagrama entidad-relación. El lenguaje SQL, como les mencioné anteriormente, es universal. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es un lenguaje que se llama Transact SQL. Este lenguaje es SQL, pero se utiliza cuando nosotros utilizamos el manejador de base de datos de Microsoft, que es el SQL Server. Es lo que nosotros vamos a utilizar en este